Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, al último, nuestro Señor Jesucristo deja el mensaje más severo de todos. Me atrevería a decir que por los elementos que ahorita vamos a discutir, a meditar. El mensaje a la iglesia de la Odisea es el mensaje más severo. Y cada congregación en todo el mundo y en todos los tiempos tiene la obligación de tomar el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis y hacerse un autodiagnóstico. Todas las iglesias tienen algunos de los elementos, o todos podrían ser diagnosticadas con los 7 mensajes que hemos visto en esta serie. A lo mejor no directamente, no exactamente un modelo de la iglesia, pero definitivamente todas las congregaciones tenemos algo que obtener tanto en los reconocimientos que el Señor les da a las iglesias como en las reprensiones. Y la Odisea, el mensaje hacia esta iglesia es especialmente severo porque, a diferencia de las otras 6, unas con cosas muy buenas, como vimos ahí en su momento Esmirna, como Filadelfia el domingo pasado, unas muy, muy malas como Tiatira, como Éfeso, que perdieron su primer amor. En esta ocasión estamos hablando de toda una congregación, toda una congregación que abandonó por completo el evangelio. En otras iglesias habíamos visto que siempre quedaba como un remanente, o dentro de todo lo malo que hacían, el Señor les reconocía algo dentro de lo que ellos hacían. Pero el mensaje a la iglesia de la Odisea, mis hermanos, es una iglesia que unánimemente, sin nadie que se quedara, nadie que pusiera una objeción, dijeron: no, nosotros vamos a abandonar el evangelio, aún identificándose como iglesia. O sea, seguían identificándose como iglesia, pero abandonaron el evangelio. A esto, mis hermanos, se le denomina, es un término teológico que se le denomina apostasía. ¿Qué es la apostasía, mis hermanos? Es el haberte identificado en algún momento con el cuerpo de Cristo, habiéndote identificado siendo seguidor de Cristo, y posteriormente, de una manera voluntaria, abandonar por completo el evangelio. Voluntariamente decidir salirte del evangelio, de lo que el Señor nos mandó en la Escritura. Ahora, esto es relativamente común a nivel individual. Por ejemplo, uno de los ejercicios que suelo hacer, sobre todo cuando hablo del tema de la paternidad bíblica, mis hermanos, es que, y creo que en esta congregación también aplica, hay una brecha en las generaciones de la población de una congregación. No voy a tardarme mucho en esto, pero quiero que hagas el ejercicio conmigo. La gran mayoría de las iglesias, al menos aquí en México, tiene 2 grandes porciones en su congregación. Tiene jóvenes entre 18 a 30 años que están echándole ganas. Algunos de ellos los traen a la fuerza, es como que pues es que mi papá me trajo a la fuerza, pero están a punto, están a nada de tomar su propio camino, y si mi papá no me obliga, yo no voy a ir, pero finalmente están aquí. Y de ahí, mis hermanos, saltamos a los que tienen más de 45, 50 años, que muchos de ellos llevan incluso décadas en el evangelio. Pero, y si algún momento tienes oportunidad de visitar otra congregación, ¿qué crees? Que los treintones no estamos en las iglesias. No estamos los treintones dentro de las congregaciones cristianas, 30 a inicios de los 40. Ahora, este es un fenómeno muy complicado y no pretendo explicarlo ahorita en 5 minutos.
Pero gran parte de la historia de los treintones que no estamos aquí es que curiosamente en su momento de niños, de adolescentes o de jóvenes, nos identificamos con el cuerpo de Cristo. Y mis hermanos que llevan décadas en el Evangelio, recuerden los niños y los jóvenes que estuvieron en las iglesias y cómo de repente crecen y desaparecen. Eso es apostatar. Y es algo muy severo que la Biblia condena. Y de hecho, hay quienes tenemos familiares que apostataron de la fe, en muchos casos hijos que apostataron de la fe, y eso es un gran dolor, pero hay que enfrentar a la realidad que habiéndose identificado con Cristo, posteriormente voluntariamente deciden abandonar el Evangelio. Juan nos explica que esa no es porque perdieron la salvación o su salvación tiene un defecto. No, no, no. Nos habla que salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Y los pocos treintones que estamos en las iglesias, la historia casi siempre es la misma. De niños, de jóvenes, se nos predicó el Evangelio, estuvimos por algún momento en una iglesia, a lo mejor hasta bautizados fuimos, estuvimos en los ministerios de jóvenes, en las escuelas bíblicas de vacaciones, y de repente abandonamos el Evangelio, cosechamos pura destrucción y herida, destruimos completamente nuestra vida por el pecado y las malas decisiones, y regresamos por gracia del Señor, ya en nuestros 30, todos mayugados, todos lastimados, no, ¿sabes qué? Que mejor sí quiero el Evangelio. Es rara la historia de quien desde su niñez se mantiene firme en adelante. Ahora, esta historia es común y seguramente sabes de lo que estoy hablando. Pero el problema de la Odisea es mucho más severo porque es toda la congregación la que lo está haciendo. Y es una apostasía que no es tan obvia. ¿En qué sentido? Porque no es como abandonamos el Evangelio y nos dedicamos a otra cosa. Es abandonamos el Evangelio, pero seguimos aquí reunidos creyendo que estamos en Cristo cuando realmente abandonamos ya por completo su Evangelio. Por eso es que es tan severa la denuncia que hace nuestro Señor Jesucristo. No es un individuo, es toda una congregación. Se identifican como iglesia, pero siguen su propia concupiscencia, no tomando en cuenta las Escrituras y su autor. No voy a decir nombres, pero es una congregación que no está tan lejos de aquí. Hace algunos años, me acuerdo estar en una reunión de líderes de esta congregación y de un día para otro se tomó la decisión tajante de cambiarle el nombre a la congregación. Tenía un nombre que era muy obvio, si tú escucharas el nombre de que tenía la congregación en ese entonces, era muy obvio que era una iglesia cristiana y que se predicaba la Biblia. Pero lo que se discutió en esta reunión de liderazgo fue, no, vamos a cambiar el nombre. Intencionalmente dijeron, un nombre que no sepan que somos cristianos, que se habla de la Biblia. Y entonces cambiaron el nombre de la congregación a un nombre muy bonito que llama la atención, mucho la atención, porque dice, yo creo que ahí voy a alcanzar algo muy, muy bueno. Y para los promocionales, cuando empezó todo este movimiento, la indicación pastoral fue no pongan ni un solo versículo, ni pongan nada de la Biblia en las promociones de los eventos, de las conferencias, de matrimonios, varones, mujeres, adolescentes, la que sea. No, la indicación directa fue no pongan Biblia, para que no sepan. Ya cuando estén aquí, ya les hablamos de la Biblia. Ahora, eso es algo tremendamente deshonesto. Pero ese es el inicio de una iglesia que apostata en búsqueda de algo que le conviene más. A lo mejor tener más miembros, a lo mejor tener más dinero, a lo mejor tener mejores instalaciones, o a lo mejor porque a veces cuando tu corazón no está en la fe y ves en Cristo la belleza de andar en sus mandamientos, ves la Biblia como algo que te estorba para tu propia concupiscencia y tu propio pecado. Entonces, pues es muy fácil dejarlo. Entonces, a quienes hacen esto, mis hermanos, ¿por qué estoy siendo tan enfático en simplemente la introducción de esta predicación? El juicio de Dios, mis hermanos, es especialmente severo con estas congregaciones. Incluso, como veremos ahorita, el juicio que Dios da a estas congregaciones y a los que apostatan de la fe es mayor de aquellos que nunca, jamás se han identificado con el cuerpo de Cristo. ¿Y esto por qué? Porque la regla es bíblica. Al que más se le da, más se le demandará. Si a ti se te da la oportunidad de escuchar el Evangelio, de cosechar los beneficios de estar dentro de una congregación cristiana, porque déjame decirte, amigo o amiga, si tú no crees en el Evangelio, ok, aún así estando entre cristianos vas a tener beneficios,
¿Por qué? Porque nuestro deber como creyentes es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aunque nosotros no conozcamos tu corazón, ni conozcamos la condición de si eres salvo o no delante de Cristo, el mandamiento para nosotros es servirte y amarte. Entonces, aún vas a tener ese beneficio que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y si tú obtienes todo eso y decides rechazarlo, pues más se te va a demandar. La iglesia de la Odisea representa a todas aquellas congregaciones que han apostatado de la fe, mis hermanos, y es lo que vamos a ver el día de hoy. El título de la predicación, mis hermanos, es Abandonando la verdad. Abandonando la verdad. Y el punto central de la introducción es, mis hermanos, hay congregaciones enteras que abandonan el Evangelio. Ahora vamos con nuestro pasaje. Como todos los mensajes que hemos visto, la parte inicial es el autor del mensaje. Dice el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como dijimos el domingo pasado, mis hermanos, en el momento en el que se abandona el Evangelio, en el momento en el que se rechaza lo que está en la Biblia, no se está rechazando ni abandonando una ideología, una religión o un grupo de personas. Se está rechazando a una sola persona, que es la persona más importante en todo el universo, que es el Creador. Dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué es tan severa la apostasía y el rechazo al Evangelio? ¿Por a quién estás rechazando? Entonces, el primer punto de la predicación del día de hoy, mis hermanos, es que al abandonar la verdad, no se abandona una religión, sino a una persona. Y Cristo aquí se presenta con un título muy singular. No lo vemos tan común en la Biblia, pero Él se presenta como el Amén. El Amén, mis hermanos, que es como cerramos las oraciones, normalmente lo tenemos entendido que es como una especie de que así sea, que verdaderamente así sea. Ahora, en la oración, el amén no quiere decir ojalá que se cumpla. No, no, no. Si ese es el tenor con el que das el amén, no estás bíblicamente orando. El amén no es, yo espero que se cumpla. No, el amén es una declaración de verdad y de firmeza de que lo que estás orando es conforme al carácter de Dios y delante de Dios. A veces no vemos así el amén porque estamos acostumbrados a que nuestras oraciones son simplemente peticiones y te pido y te pido y te pido y te pido y te pido. Cuando la oración es todo un ejercicio que sí incluye peticiones, ok, pero es todo un ejercicio en el cual nosotros alineamos nuestro corazón y nuestra mente con quién es Dios. Lo exaltamos, lo glorificamos, le agradecemos y nuestras peticiones no van centradas nada más a nuestras necesidades, sino a aquello que manifieste más la gloria de Dios. Entonces, cuando oramos bíblicamente, el decir amén al final tiene más sentido porque decimos que lo que estamos diciendo es algo que está firmemente delante de Dios. Amén quiere decir algo verdadero, algo que es verdad y que es cierto. Se utilizaba en el griego y de hecho el título viene desde Isaías 65. Acompáñame en tu Biblia a Isaías 65. Porque tenemos dentro de todos los nombres que tiene Dios a lo largo de la escritura, tenemos uno que es Elohim Amén, que es Dios es verdad. Y viene precisamente de este texto en Isaías 65, 16. Dice así, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por Dios, por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Ese Dios de la verdad, la parte de la verdad es amén en el idioma original. También el apóstol Pablo nos dice que Cristo es el amén, en él tenemos el amén, en el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y esto es algo muy fuerte, mis hermanos, porque Dios identificándose como la verdad, como el verdadero, y de hecho es repetitivo el título, el amén, el testigo fiel y verdadero, o sea, son 3 veces, está remarcando de 3 maneras distintas el mismo título, tiene muchísimas implicaciones, pero 2 de las que podemos comentar ahora, mis hermanos, es que el abandonar al que se llama a sí mismo como la verdad, como el testigo fiel, es una de las condiciones más claras de qué tan oscuro y torcido puede estar el corazón humano por el pecado. Se prefiere la mentira sobre la verdad, que de hecho es lo que dice Romanos 1.
que unos, habiéndose llamado a sí mismos sabios, considerándose sabios, rechazan la verdad, prefieren la mentira y eso los lleva a adorar a la criatura en vez del Creador. Esto está en Romanos 1. Y esto es interesante porque si tú tuvieras la oportunidad de rodearte del ámbito académico, científico, hay algo muy curioso porque para ellos el objetivo de todo su quehacer, de toda su formación y su futuro es encontrar la verdad. Pero el problema, y siempre que los escucho hablar con respecto a ellos buscando la verdad, veo que la verdad no puede ser entendida sin Dios, porque Él la determinó, Él la creó. De hecho, dice ahí en el versículo 14, el principio de la creación de Dios. No quiere decir que Él fue el primer creado, más bien quiere decir que Él fue el origen de lo creado. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces, si tú le quitas Dios a lo que sea que estés estudiando, analizando o pensando, es extremadamente probable que llegues a una mentira. No puedes discernir la verdad sin el Señor. Y los científicos dicen buscar la verdad. Pero cuando encuentren la verdad, para empezar, sabrán definir qué es la verdad, sabrán reconocer cuándo esté la verdad y se someterán a la verdad. Porque veo en el flujo bíblico cómo en el contacto con la creación, y Romanos 1 también lo reitera, a lo que te debe llevar el contacto con todo lo creado es al reconocimiento del poder y de la majestad del Creador. Si tú ves las plantas, el cielo, las estrellas, cualquier cosa creada y llegas a la conclusión de que no existe Dios, hay algo tremendamente mal en tu corazón, de acuerdo a Romanos 1. Entonces, en la búsqueda de la verdad, tenemos que saber que en el momento en el que la encontremos, que es a través de nuestro Señor, tenemos que someternos a la verdad. Esto la iglesia de la Odisea tenía grandes problemas en hacerlo. Y la segunda con esto también es la segunda implicación de esto es, y sobre todo si tú has escuchado el Evangelio y no has creído en él, nosotros al momento de anunciar a Cristo como Salvador, hacer el llamado al arrepentimiento, al hacer todo esto, no estamos buscando obtener fama, ni más miembros, o como algunas religiones, más dinero. No, 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 para nada. Los que declaramos que Jesús es el Señor, que Cristo reina sobre todo lo creado, lo estamos diciendo con la plena convicción de que es verdad y que tenemos argumentos para decir que es verdad. Y ahorita no del tiempo, pero si tú tienes la idea, la pregunta de cómo es que los cristianos aseveramos que lo que estamos afirmando y lo que estamos predicando es verdad, podemos discutirlo, pero estamos aquí en plena certidumbre que lo que está escrito en la Biblia es verdadero y por eso es que hay muchos a lo largo de la historia han muerto con tal de guardar este mensaje. Cuando se pone en tela de juicio si los discípulos inventaron el ver a Jesús resucitado e inventaron todo el evangelio para poder hacer alguna especie de religión, uno de los principales argumentos en contra de esa idea de que los discípulos lo inventaron es la forma en la que fueron masacrados sin ningún tipo de beneficio y hasta el final de sus días, en las peores condiciones, alrededor de todo el mundo, afirmaron que Cristo es el Señor y ese es el mensaje que seguimos afirmando 2000 años después. No buscamos manipular, sino anunciar algo que es verdadero y que es el núcleo y la base y lo más importante para todo ser humano. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de predicarle el evangelio a una persona con mucho dinero. Es muy difícil. Y te da la tentación, y he escuchado, de torcer o disminuir la verdad del evangelio para intentar llegar a ellos. ¿Por qué? Una persona que tiene muchos bienes materiales es complicado porque no se ve, no se detecta con alguna necesidad. Entonces, teniendo dinero, teniendo posesiones, pues como yo ya no necesito de nada más. ¿Cómo dices que necesito de salvación? Si estoy viviendo mi mejor momento ahora. Y la tentación es, no, 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 ¿sabes qué? Sí, o sea, sí tienes tus cosas, tus carros, tus casas, tu trabajo, pero solamente te falta Jesús. Solamente te falta el Evangelio, como si fuera la cereza del pastel de todo lo que tiene. Ese mensaje es incorrecto. Podrán tener casas, podrán tener carros, dinero y negocios, pero sin Jesús, que es la verdad, no hay nada. Y eso aplica
no nada más para los ricos, aplica para todos los seres humanos. Todo lo que tienes, todo lo que construyes y todo lo que edificas carece de valor real si Cristo no es el origen, el inicio de la verdad. Por eso es que más adelante va a decir, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Entonces, mis hermanos, el que se presenta al mensaje de la iglesia de la Odisea es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y por eso es que todas las y cada uno de los mensajes terminan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que está diciendo el Señor Jesús debe de ser atendido por todos. Y esto es lo más fuerte, que con lo que dice el Señor en la Escritura, a lo mejor no estarás de acuerdo, pero no importa. Él sigue teniendo la razón y tú sigues estando mal. La verdad no es algo que se moldea de acuerdo a nuestra opinión, es algo que está firmemente establecido. Y por eso lo anunciamos de esta manera. Vamos a leer los siguientes versículos, mis hermanos, de Apocalipsis capítulo 3. Dice versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una de las exhortaciones, de las reprensiones más fuertes que el Señor Jesucristo da en toda la Escritura. Y tenemos que detenernos aquí para ver qué es esto de ser frío, qué es ser caliente y obviamente qué es ser tibio. ¿Y por qué el Señor lo está denunciando así de esta manera? Ahora, aquí es donde, si tú lees comentarios acerca de este pasaje, te vas a encontrar con una situación muy especial en la ciudad de la Odisea. Los comentarios históricos dicen que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica, pero tenía un gran problema, no tenía su propio suministro de agua. Entonces tenían que traer suministros por medio de acueductos, de tuberías, de varios lugares. Uno era un lugar de aguas frías, aguas refrescantes, pero como tenía que transitar toda la tubería y no eran tuberías modernas, al momento que llegaba a la ciudad, pues llegaba el agua barriendo todo el contenido de la tubería, o sea, llegaba sucia y aparte por estar en el sol, llegaba tibia. Y era un agua que era muy difícil de tomar, de hecho provocaba el vómito, dicen los comentarios históricos. Y por el otro lado tenían otra fuente de agua de otra ciudad lejana, que eran aguas termales, que se utilizaban de manera medicinal en esos tiempos para las dolencias. Y si tú, aún hoy en día, podemos decir que el agua caliente tiene muchísimos beneficios, sobre todo para el dolor de las articulaciones, huesos y músculos. Entonces, el momento en el que llega por la tubería, además de que también llegaba sucia y aparte por ser agua termal llegaba cargada de minerales, ya no llegaba caliente como para uso medicinal, sino llegaba tibia. Entonces, ni tenían agua fría para refrescarse, pero tampoco agua caliente para usos medicinales. Era un agua que era la única que tenían. Y si lo pasamos a nuestros tiempos, yo me atrevería a decirlo que es como el café. Un café caliente es muy bueno. Un café frío, como en un frappé, también es muy bueno. Pero un café tibio ya no es nada agradable. Ese es el sentido físico de lo que se está refiriendo y el contexto. Ahora, ¿qué significa eso para una iglesia? Hay variedad de opiniones, pero creo que podemos tomar dos directamente que emanan del texto. No se refiere, para empezar, al entusiasmo, no se refiere a que son calientes porque son muy afables, muy emocionales o fríos que son así como distantes. No se refiere a las emociones ni al entusiasmo. Por un lado, mis hermanos, se puede referir a la condición espiritual de la iglesia en términos de la salvación. Eso está reforzado sobre todo por el consejo que les da de que se vistan de oro. ¿En qué sentido? Es mejor que seas una iglesia firme en la fe, con fruto, con celo acerca de las cosas del Señor, a que seas alguien que se sigue identificando con el cuerpo de Cristo, pero que no haya fruto. No está diciendo Dios que es mejor que seas inconverso a que seas un creyente, para nada. Pero quienes tienen más años en la fe seguramente sabrán identificarse con esto y por eso es tan complicado a veces el tema de la evangelización a los cristianos. Decía el pastor MacArthur que él jamás se imaginó que iba a tener que predicar y defender el evangelio de los evangélicos. Es más fácil predicar el evangelio a alguien que nunca ha escuchado del Señor, a alguien que ha escuchado tanto tiempo del Señor, que cree estar en el Señor, pero no lo está. Y entonces convencer
a alguien que no está en el Señor, a pesar de que lleva años en la iglesia, y por eso es que la salvación es por gracia, mis hermanos. En el infierno va a haber muchos que vinieron todos los domingos a la iglesia, que oraron, que ofrendaron, que vinieron a congresos, a predicaciones, que fueron a seminarios, porque eso no es lo que te hace salvo. Lo que te hace salvo es el Señor, y en su gracia y misericordia nos da formas de ver si nuestra salvación es genuina. El amor a la santidad. Encontramos más deleite obedeciendo que desobedeciendo sus mandamientos. El fruto propio del Espíritu Santo, todas las buenas obras que emanan de un corazón santificado. Y predicar el Evangelio a alguien que ha sido ya vacunado, por decirlo así, con el Evangelio y no siendo verdaderamente creyente, es muy difícil. Y mis hermanos, yo no conozco, a duras penas conozco mi propio corazón, mucho menos voy a conocer el de ustedes. No sé quiénes puedan estar así el día de hoy. Que creyendo estar en la fe, no estés en la fe. Hay cierta sabiduría en que cada creyente de vez en cuando le dude a su salvación. Dúdale, hermano, hermana. No te la creas de que eres salvo. Hasta que vayas a la Escritura, la estudies, veas y efectivamente puedas demostrar con argumentos bíblicos que tu salvación es genuina, o te halles diciendo, no soy salvo. Porque créeme que la venda de alguien que cree ser salvo y no lo es una venda que solamente el Señor puede quitar. Nuestro corazón no lo va a hacer. Por otro lado, mis hermanos, también podría referirse a este tema de la frío y caliente con la particularidad de ser una iglesia que no tiene utilidad para nada. Nosotros como creyentes a veces somos agua refrescante. Proveemos aliento, ánimo entre nosotros, sí, pero también para los de allá afuera. Los hospitales, los orfanatorios, aunque ya actualmente son totalmente gubernamentales o privados, la idea en la historia humana de los hospitales y los orfanatos surgió de los cristianos. Los romanos, en el tiempo de la iglesia de los primeros siglos, ellos cuando nacía un bebé, ya sea fuera del lecho de matrimonio, o cuando el pater familias, que el padre de familia, quería un varón y le nacía mujer, y no quería a la mujer, simplemente los tiraban en la calle y los abandonaban. Y el bebé moría de exposición al clima y a los elementos. Los romanos empezaron a tener un problema que no consideraban. Cada vez que los romanos tiraban bebés, los bebés empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque los cristianos se los llevaban para criarlos, cuidarlos dentro de su propio núcleo. Entonces, a veces los cristianos somos esa agua refrescante que alivia el dolor. Por el otro lado, a veces somos agua caliente. Agua caliente que se utiliza para, por ejemplo, pelar un pollo. Y entonces por eso los cristianos somos incómodos, porque tenemos que mostrarnos delante de aquellos que no creen en Cristo y tener que decirles que a la luz de la Biblia necesitan la salvación porque son pecadores y Dios es santo, y eso no es agradable. Tenemos que exponer la verdad como si fuera una herida abierta que nos lleve al Señor. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano ni ayuda, pero tampoco confronta? A eso se refiere la tibieza espiritual. Puedes estar o puedes no estar y es exactamente lo mismo. Y peor, porque el estar de esa manera vitupera el Evangelio, disminuye la credibilidad del Evangelio. Gracias a Dios que no depende de nosotros, pero sí el Señor nos hace mayordomos de la forma congruente que manifestamos nuestras vidas con lo que predicamos. Entonces, mis hermanos, como puedes ver aquí, la tibieza es abominable ante Dios. Y la tibieza, como dice el versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Además de que la tibieza es abominable ante Dios, mis hermanos, la tibieza trae endurecimiento, miseria, ceguera y vergüenza. Entonces, el primer punto de la predicación, mis hermanos, es que no se abandona una religión, sino se abandona una persona. El segundo punto, que es el que estamos hablando ahorita, es que hay juicio sobre los que abandonan la verdad. Seguramente por la riqueza material que tenían los miembros de la iglesia de la Odisea, mis hermanos, ellos, al no tener ninguna necesidad inmediata, al haber abandonado el evangelio, pues se hacen más agradable al entorno que los rodea. Entonces, probablemente ellos, el diagnóstico que ellos se daban es, pues somos ricos, nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad.
El Señor en su sabiduría, hay algunos creyentes a los que les da la gracia, la misericordia de tener muchas cosas materiales, pero son los menos. ¿Por qué? Porque también dentro de la sabiduría del Señor, creo que como creyentes, y esto a lo mejor no te va a gustar cómo se escucha, nosotros necesitamos más de la carencia material que de la satisfacción material. No estoy haciendo un llamado para un voto de pobreza o algo así, no, 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 para nada. Pero cuando el dinero no alcanza, mis hermanos, cuando tenemos tan presente la inminencia de que por nosotros mismos no nos podemos valer, es cuando nuestro corazón está más sensible a depender de Dios. Todo lo contrario, cuando tenemos abundancia de recursos, nosotros caemos en el gran peligro que está marcado aquí para la iglesia de la Odisea y que es un peligro para ti y para mí, no nada más en el término material, sino en el término espiritual, y eso es la autosuficiencia. Autosuficiencia. Ningún cristiano debe de ser autosuficiente. Y no me estoy refiriendo a que seamos unos mantenidos. No, no, no. Autosuficiencia a creer que nuestro andar en Cristo lo podemos hacer sin depender de Cristo. Somos totalmente dependientes de Él. El Evangelio no nada más es el primer paso para la vida cristiana, es aquello que nos va nutriendo y sigue y continúa a lo largo de nuestras vidas y hasta la eternidad. En el momento en el que nosotros nos consideramos que nosotros podemos llevar nuestras cargas, nuestras propias luchas, en el que nosotros mismos podemos crear nuestro propio fruto sin el Señor, vamos a caer en el error de la Odisea. Y además que es el momento en el que más vulnerable vas a estar para caer en el pecado, es tibieza espiritual. Eso es lo que está aquí atacando nuestro Señor Jesucristo de la Odisea, una iglesia que se apartó del Evangelio precisamente por creer que son suficientes por ellos mismos sin el Evangelio. Y mis hermanos, que eso nunca nos ocurra en la parte individual, pero recuerda que esto lo estamos viendo en la parte congregacional. Nosotros necesitamos siempre de la Escritura. Nos van a dar ganas y tentación de hacer algo innovador, algo fuera de lo bíblico, algo que nos traiga más resultados, más fruto, pero jamás debemos creer que nosotros nos podemos mantener sin el Señor. La medida de qué tan saludable es una iglesia es qué tan dependiente es de Jesucristo. Somos dependientes al inicio de nuestra salvación. Sin Él no podríamos ser salvos, pero tampoco sin Él podemos permanecer salvos. Y el mensaje de todas las iglesias es persevera. Persevera. Mira, el que persevera va a alcanzar esto. El que persevera se va a encontrar aquí. Recompensas de aquel que persevera. Nosotros somos dependientes absolutos de Cristo. Él enaltece al humilde y humilla al orgulloso. Es el mensaje de toda la Biblia. Entonces, mis hermanos, la exhortación de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que son autosuficientes viene a partir del versículo 18. Dice así: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. El peligro del pecado, o uno de los peligros del pecado, mis hermanos, es que se vuelve una prisión en la que nos gusta estar, en la que no nos identificamos como prisioneros. Necesitamos que el Señor nos abra la vista, nuestro entendimiento y sabiduría para saber lo mal que estamos delante de Él. Fuera de eso, nosotros vamos a creer que estamos bien. Esa es la tentación del pecado. ¿Y qué crees? Que en un creyente, aunque no puede perder la salvación, por gracia de Dios, porque esto depende exclusivamente de Dios y no de nosotros, cuando un creyente se da la oportunidad de vulnerar su propia santidad, o sea, de un pecadito aquí, un pecadito allá, y pecadito entre comillas, porque eso no existe, mis hermanos, pero cuando no nos detenemos a replantear cómo estamos viviendo nuestro andar en Cristo, te vas a empezar a cauterizar, te vas a empezar a perder la vista. Y entonces vas a encontrarte en algún momento en el que, aún siendo creyente, eres miserable, digno de lástima, pobre y ciego y desnudo, y no te das cuenta de esto. Gracias a Dios que tenemos a su Espíritu, que nos redarguye, que tenemos su palabra, que nos indica nuestra condición espiritual. Pero este es un peligro real. Y la exhortación, este es el punto 3 de la predicación, mis hermanos, Cristo nos exhorta a arrepentirnos de cuando abandonamos la verdad. Cristo nos exhorta a arrepentirnos cuando abandonamos la verdad.
Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. La Biblia es muy reiterativa que en Cristo tenemos una riqueza verdadera, a diferencia de la riqueza material, la cual pasa, va y viene y es insegura. Me atrevería a decir que a veces las personas que tienen mucho dinero tienen más problemas, tienen menos paz que aquellos que no tienen esas riquezas. Pero la figura nos recuerda un poco, y esto te lo leo rápidamente en 1 de Pedro 1:7, que habla acerca precisamente de la salvación. Lo voy a leer desde el versículo 6. En lo cual ustedes ahora se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Esa es 1 de Pedro 1:7. Entonces, lo que el Señor se refiere aquí a comprar el oro de él, refinado, está hablando de la salvación. Hermano, hermana, que tienes a lo mejor hijos, sobrinos, nietos, que en algún momento se identificaron con el cuerpo de Cristo y que actualmente ya no están, el primer paso que tienes que hacer para afrontar esta realidad es tener que quitarte la máscara. Porque siempre que escucho a alguien hablar en estos términos de sus hijos, nietos, sobrinos, etcétera, el término que utilizan, y yo lo entiendo obviamente, para amortiguar el dolor que eso produce es que mi hijo estaba en la fe pero se enfrió, o pero anda apartado, pero anda en otras cosas. El término bíblico, mis hermanos, es que apostató. Es que la salvación nunca fue genuina. El primer paso a reconocer cuando alguien o una congregación ha abandonado la verdad es que la salvación no está. No hay. Y si en ese momento el Señor viniera por esa congregación o viniera por esa persona, no habría cielo, habría castigo y condenación eternos. Eso produce dolor, produce pesar, pero nos centra en la realidad, como hablamos el domingo pasado, en que la predicación del Evangelio debe ser directa, debe ser verdadera, pero debe ser urgente. El Evangelio es urgente. Hay muchas, cientos y miles de personas que mueren a cada momento sin Cristo. Y eso es algo que nos debe mover a amar más a nuestras familias, a amar los que están dentro de la iglesia, a amar a los que están fuera de la iglesia, porque hay quienes mueren yendo a una eternidad sin Cristo. Entonces, la primera exhortación es, cree, sé salvo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Los hijos somos muy buenos para engañar a los padres cuando estamos bajo su autoridad. Y hasta eso lo dudo, porque ahora que me toca ser papá, pienso en el pasado y digo, yo creo que mis papás sabían cuando les estaba mintiendo. Así que aquellos que son hijos de familia, seguramente tus papás saben cuando les estás mintiendo. Y los podrás a lo mejor, en algunas ocasiones a lo mejor no saben. A lo mejor sí los estás engañando. A lo mejor aquellos que están casados, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, no en el término de adulterio, sino de mentirle. Podemos mentirle al gobierno, podemos mentirle a nuestros jefes, decir que ya hicimos algo cuando no lo hemos hecho, podemos mentir en un currículum, podemos mentir en un examen. Ante Dios no podrás mentir. Estarás desnudo y expuesto. No importa si lograste muchas cosas, si te la pasaste muy bien, si tuviste la mejor familia, el mejor trabajo, las mejores posesiones. Delante de Dios estarás desnudo. ¿Cómo te encontrará en aquel día que estés delante de Él? Y algunos que se nos es dado el privilegio de habernos vistos en esta desnudez, en esta vergüenza y exposición ante nuestro Dios, se nos viste, ya no para sentir vergüenza, sino para sentir gozo. Esta figura de las vestiduras blancas se repite a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y al final, cuando habla de los creyentes como la esposa de Cristo, dice que a la esposa, o sea, al conjunto de todos los creyentes de todos los tiempos y todos los lugares, se les ha concedido un hermoso privilegio,
que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y es ahí donde tenemos la definición de qué son estas vestiduras blancas, las buenas obras de los santos. Aquello que solamente el Señor puede ocasionar en nuestros corazones para servirle y glorificarle es lo que nos recubre. Entonces, en una iglesia en la que ya le dijo, yo conozco tus obras y eres tibio, es una congregación que está totalmente desnuda, debería estar avergonzada delante de Dios. La vergüenza es una de las condiciones, una de las consecuencias más inmediatas del pecado, como se ve en Génesis. En el momento en el que Eva y Adán se descubren desnudos, se ocultan. Pero ¿qué pasa con aquella persona que se sabe desnuda y no se cubre? ¿Qué pasa con, no sé si les ha pasado, pero ocurre que en la calle hay gente que está desnuda? ¿Qué decimos? Ah, qué persona tan más saludable, tan más inteligente, tan más sabia. No, está loco, está loca. ¿Cómo no se da cuenta que está desnudo y cómo no corre a esconderse con lo que encuentre? Si estás desnudo ante Dios, ¿cómo no correr a Él que cubre multitud de pecados? Es la única cobertura que tenemos y la única garantía. Vestiduras blancas para que te vistas y no me se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Esto es el conocimiento de la verdad, mis hermanos. Dios es la verdad, declara la verdad en la Escritura y nos ayuda a nosotros a entender la verdad. Somos dependientes en todos y cada uno de los procesos de nuestro andar en Cristo. Nuestro corazón humano dice, no, yo quiero una fe en la que yo tenga el control, en la que yo pueda hacer. Sí tenemos responsabilidades, definitivamente, pero nunca son responsabilidades independientes de Dios. Fuimos creados para glorificarle, para adorarle. Jamás fuimos creados para ser independientes. La independencia es un mito que el ser humano ha creado y de ahí han venido multitud de males. Por eso la Biblia en Romanos nos llama inventores de males, por no reconocer la realidad más sencilla de la existencia humana, que no somos libres, sino somos esclavos. Y en este momento tú lo eres. Y solamente hay dos esclavitudes. No hay libertad, no hay tú por tu cuenta. Solamente hay dos tipos de esclavitud dependiendo del Señor al que sirvas. O eres esclavo de Cristo, como se anunciaban los apóstoles, como se anuncia Pablo constantemente en sus cartas, o, como lo vemos también en muchas de las epístolas, eres esclavo del pecado. Son las únicas dos. No hay otra. No eres libre. No fuiste creada para ser autónomo. Fuiste creado para servir o al pecado. Bueno, más bien fuiste creado para servir a Cristo, pero por el pecado se distorsionó esa esclavitud y ahora esclavo del pecado. Colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. ¿Ver qué? Todo esto. Que estás desnudo, que eres esclavo, que no podemos ser autosuficientes, que somos dependientes del Señor. Cuarto punto de la predicación de mis hermanos. Hay gracia para regresar a la verdad. Hay gracia para regresar a la verdad. Dice el versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Podemos hacer rápidamente una distinción teológica importante, mis hermanos. Disciplinar no es lo mismo que castigar, al menos no en este sentido. El castigo, el juicio de Dios, es Dios vertiendo su ira sobre una persona o un grupo de personas, y ese juicio o ira solamente los repele, los aleja más de Dios. Por ejemplo, el juicio no necesariamente es fuego y enfermedad y pestilencia, porque hay quienes hemos creído en el Señor Jesucristo a través de enfermedad, a través de pobreza, y resulta que aquello que se siente horrible y que pudiéramos pensar que es un castigo de Dios, en realidad fue un acto sumamente amoroso para quebrantarnos y que viniéramos a Él. Pero hay a quienes el Señor dice, ¿quieres? Tienes. Es que yo quiero vivir mi vida en mi propia satisfacción, en mi propio pecado. Yo quiero vivir para mí. ¿Quieres eso? Ten. Y entonces el Señor, como vemos también en Romanos 1, empieza a quitar
todos los límites que Él pone en la mente y el corazón humano para que no te depraves, para que no te degeneres más y más, y los va quitando. Y entonces te entrega a tu propia concupiscencia. Lo peor que Dios te puede hacer no es enfermedad ni pobreza. Lo peor que Dios te puede hacer es entregarte a tu pecado en esta vida y en la que sigue, condenarte por toda la eternidad. Entonces, ese es el castigo de Dios. La disciplina de Dios, que es una garantía que tenemos todos los creyentes, es que Dios va a obrar de una manera perfecta, a veces a la de buenas y a veces a la de malas, para traernos a Él. El castigo aleja, la disciplina acerca hacia su carácter. Por eso es que dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Aquellos que son papás, deja de reprender y disciplinar a tu hijo para que no se sienta mal y a ver qué obtienes. Porque precisamente los amamos y sabemos que el mundo de ninguna manera recompensa o es adecuado para alguien que quiere hacer su voluntad todo el tiempo. Con ese amor los reprendemos y los disciplinamos. De igual manera el Señor nos quiere para Él. Fuimos comprados por su Hijo en la cruz. Nosotros somos de Él y nos quiere para Él. Él es celoso de nosotros y por eso es que en el momento en el que pequemos, Él nos reprende y nos disciplina. Entonces, hay una disciplina amorosa de parte de Dios y aunque muchas veces eso no se sienta bien, es gracia. Nosotros estamos mejor cuando más cerca de Dios estamos, no cuando mejor se siente, no cuando más dinero, cuando más paz, cuando mejor familia. Son cosas que se dan por añadidura, porque aún así eso lo podemos disfrutar, pero nosotros estamos mejor entre más en el Señor estemos y eso a veces es a través de la disciplina. Y la orden es, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso es darle importancia a lo que el Señor dice en su escritura y guardarlo. Y cuando vemos que no lo hemos hecho, arrepiéntete. La oportunidad sigue ahí. Mientras tu corazón lata, mientras tu cerebro funcione, tienes la gracia de estar vivo y por lo tanto de tener tiempo para escuchar una vez más, arrepiéntete. ¿Cuántas veces se te ha llamado a que te arrepientas? ¿1, 2, 1000? Es inminente, porque no sabemos cuándo, que el Señor venga por nosotros, ya sea porque venga a terminar la historia humana o nuestra vida termine, pero Él viene. ¿Cuánto más esperaremos para escuchar su voz y arrepentirnos? Dobla la rodilla, porque la doblarás aquí o la doblarás después de morir cuando sea demasiado tarde. Es el único digno del cual todo ser humano, pequeño y grande, doble su rodilla ante Él. Arrepiéntete. Este es el momento. Dice Corintios que es hoy el día de la salvación, no mañana. Si lo dejas para mañana, para dentro de años, sobre todo si eres joven, tu corazón en vez de ablandarse se va a endurecer y vas a cosechar muchísimas cosas muy malas en tu vida hasta que llegues a la realidad, o te quebrante el evangelio cuando sea muy tarde y hayas destruido tu familia, destruido tu vida, destruido tus finanzas, lo que sea, o cuando es tiempo de que en el Señor construyas familia, trabajo y toda una vida piadosa y no llegues al momento en el que, como dice el autor de Eclesiastés, que se acabe tu juventud y no halles contentamiento. Arrepiéntete. A aquellos que se arrepienten, mis hermanos, antes de esto, viene este versículo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje lo utilizamos a veces de una manera muy incorrecta, mis hermanos. Se ha utilizado para predicar el evangelio de manera individual. Ahora, hay un principio que creo que sí es aplicable para la predicación del evangelio de manera individual, pero este pasaje de repente nos hace precisamente para querer no ser tan confrontativos con el evangelio, y a lo mejor lo has escuchado o peor, lo has predicado así, y si lo has predicado así, tienes que arrepentirte y cambiar. No es Jesús estando afuera de tu casa y, por favor, déjame entrar. Y que te predican o que se predica, mira, deja entrar a Jesús, ve cómo lo estás dejando afuera, pobrecito de Jesús, mira, está sufriendo, quiere estar contigo. Hermanos, el Señor dice en versículos anteriores que Él es el que pone la puerta y que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre.
Entonces, la actitud de Cristo no es una actitud pasiva. Si hay un momento en el que el Señor nos llama a que voluntariamente nosotros entreguemos nuestra mente y nuestro corazón a Él. No es tampoco un versículo para decir, como una frase que es terrible teológicamente, que es que Jesús es un caballero, que él no va a actuar en tu vida si tú no le das permiso. No, no, no. Él va a hacer todo lo que sea necesario, porque si Él se esperara que nosotros quisiéramos para actuar en nuestra vida, ninguno de nosotros seríamos salvos. Todos los que profesamos el nombre de Cristo, ha habido un momento en el que hemos sido quebrantados por su gracia y para su gloria. Entonces no se refiere eso a este pasaje. Se refiere a que mientras hay aliento, a que mientras hay vida, el Señor está disponible. El creador del universo. Tú no puedes llegar a una empresa y pedir hablar con el dueño de la empresa o entrar directamente a su oficina. No se puede, ni con un presidente, ni con un diputado, ni siquiera con un presidente municipal. Pero él no solo, el rey del universo, no solo está, no está en una oficina inaccesible a la cual no puedes entrar. Él está acercándose, no a un individuo, sino a una congregación entera, diciéndoles que se arrepienta. Que Dios, como nuestro Dios, mis hermanos, tan disponible, tan a la mano, no por eso menos valioso, pero precisamente por lo valioso que es su amor y su salvación, y que encima de eso esté tan gratuitamente disponible para todos los seres humanos, sin importar tu pasado, sin importar tu presente, sin importar de dónde vienes, quiénes fueron tus papás, si sabes leer, si no sabes leer, si tienes estudios, si no los tienes, no importa, todo ser humano tiene la disponibilidad de creer el evangelio, y toda iglesia y toda congregación tiene la oportunidad de regresar a la fuente, que es Cristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Congregacionalmente, mis hermanos, a Iglesia Cristiana Manantial de la Gracia, el Señor está disponible, está con nosotros, está entre nosotros, y de Él podemos obtener todo el fruto que dice la Biblia, porque Él es fiel, Él es verdadero y Él es el amén. Amén. Amén, mis hermanos. Y la gracia final de regresar a la verdad, mis hermanos, es la victoria final. Todos los pasajes, todos los mensajes a las iglesias terminan así. Versículo 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente tenemos este misterio que es muy difícil de explicar y que solamente lo sabremos explicar hasta que lo vivamos, en el cual, a pesar de ser esclavos de Cristo, de ser sus siervos, de ser criaturas y el creador, Él de alguna manera, cuando estemos delante de Él, va a haber en el que nos ve, sí, Él como Dios y nosotros como criaturas, pero nos da un lugar privilegiado con autoridad. ¿Autoridad sobre qué? No lo sé. ¿Autoridad cómo? No tengo ni idea. Pero en el que somos enaltecidos. Enaltecidos a un lugar en el que jamás podríamos alcanzar si fuera por nuestra propia fuerza, por nuestra propia suficiencia. Aun si la búsqueda de tu propio placer y de tus propias metas, si ese fuera el combustible de buscar al Señor, por tus propias fuerzas, por tus propias metas, jamás llegarías a un lugar tan alto como el Señor tiene para todos aquellos que doblan su rodilla. Aun si fuera tu propósito por puro interés, creer en el nombre del Señor Jesucristo, ya sea por vanidad, por vanagloria o lo que sea, que el nombre de Cristo sea creído. Y sobre la marcha, todos empezamos con una fe inmadura. Todos creemos porque cuando empezamos nuestra fe es porque no queremos irnos al infierno, porque queremos ir al cielo. Es una fe de autopreservación. No quiero lo malo, quiero lo bueno. Pero conforme vamos avanzando en nuestro conocimiento del Señor, vemos que Dios es un Dios digno de ser adorado, no por lo que Él nos da, sino simplemente por lo que es Él. Si el doblar nuestra rodilla en este momento y en esta vida, aún así, a pesar de humillarnos a Él, Él decidiera mandarnos al infierno, que no lo hace en Cristo, pero si Él decidiera aún así mandarnos al infierno, al castigo eterno, aún así, nuestro Dios es un Dios digno de ser alabado, de ser glorificado, y al que es digno de que nosotros entreguemos toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo lo que somos, aun si no hubiera recompensa. Pero la hay. Pero hay recompensa.
Como conclusión, mis hermanos, el mensaje a las 7 iglesias es vigente. No nada más fue a esas iglesias, también es vigente para nosotros. Es vigente en la actualidad y será vigente hasta que el Señor regrese. Tenemos la gracia aquí, mis hermanos, en las que podemos escarmentar en cabeza ajena. Podemos ver lo que otros han hecho mal a lo largo de la historia y decir, no me voy a acercar a eso. Pero también tenemos el enorme privilegio de ser animados por aquellos que fueron reconocidos y que han triunfado en Cristo. Nosotros no aparecimos así de la nada. Atrás de nosotros hay generación tras generación, tras generación tras generación de hombres y mujeres que han amado al Señor, que han dado todo y que son encomendados en la fe y sobre los cuales nosotros ahora estamos establecidos. Por ahí hay quien dice que nosotros estamos en el hombro, sobre los hombros de gigantes. Gigantes refiriéndose a todos aquellos cristianos que han venido de nosotros, atrás de nosotros y que se han mantenido perseverantes y triunfantes en la fe. Podemos ver con temor a aquellos que lo han hecho mal. No nada más como el juicio arrogante de decir, uy, ellos están súper mal, sino para vernos a nosotros mismos y poder no tener una advertencia y no caer en eso. Pero ver también a aquellos que han logrado el galardón final, aquellos que ya están en el Señor y poder ser animados. Las 7 iglesias es este recorrido, mis hermanos. No hicimos lectura congregacional intencionalmente, mis hermanos, porque eso quiero dejarlo ahorita para el final. El mensaje a las 7 iglesias, la conclusión la da el propio libro de Apocalipsis, después de dar un relato acerca de los juicios en los que han de venir sobre el mundo antes de que el Señor establezca su reino eterno. Y la conclusión del mensaje a las 7 iglesias lo vamos a leer todos al unísono, mis hermanos, para lo cual les pido que se pongan de pie. Y vamos a leer juntos, mis hermanos, Apocalipsis 22, versículos 12 al 21. No hay mejor conclusión, mis hermanos, que la propia Escritura da acerca del mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 al 21, y vamos a leerlos todos congregacionalmente al mismo tiempo, mis hermanos. Dice así: Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amada Iglesia Cristiana Manantial de la Gracia, tu Salvador viene pronto. ¿Cómo? ¿Cómo nos hallará cuando Él regrese? Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre bendito, muchas gracias por lo que tienes para nosotros. Gracias por tus escrituras, gracias por la Biblia. Gracias porque nosotros podemos entender que nos has llamado a depender exclusivamente de ti. Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia, de creer que nuestra fuerza es suficiente, nuestra mente es suficiente, nuestro corazón es suficiente, sin depender de ti. Llévanos a necesitarte más y más, a ver nuestra desnudez y nuestra vergüenza y buscar tu sanidad, buscar tu exaltación, porque solamente en ti podemos hallar la verdadera riqueza. Gracias porque podemos aprender de todos aquellos que han venido antes de nosotros, muchos de ellos delante de ti en tu presencia, muchos de ellos apartados para la condenación, pero que para nosotros el día de hoy son útiles,
son gracia de parte tuya para que podamos aprender a amarte como mereces ser amado. Anima y exhorta a cada uno de mis hermanos en Cristo y permítenos seguir glorificando tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.